Muy buenas noches, estimados compañeros. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 6 de diciembre del año 2024. Son las 8:39 de la noche y les agradezco a todos ustedes su presencia. El día de hoy el encuentro sincrónico iba a ser a las 8 de la noche. Sin embargo, pues estaba también con el encuentro sincrónico con el grupo de multimedia y la verdad pues fueron tantas las dudas que tenían los chicos que se me extendió bastante y aparte pues tuve el inconveniente o tengo un inconveniente de hardware relacionado con el micrófono, pero les agradezco a todos ustedes que me hayan esperado, pues teniendo en cuenta que digamos que decidí tomar acciones relacionadas a conectarme por otra red que me permite, digamos, tener menos desconexión, ya que en la mayoría de los casos, pues, digamos que es lo que lo que busco en este caso para que no vaya a tener ningún inconveniente y poder tener, digamos, un buen encuentro sincrónico como el de hoy. Entonces, básicamente, muchachos, pues hay varias cositas que les quería comentar. Pues lo primero relacionado que, pues de acuerdo a lo que hablamos con la coordinación académica, digamos que Se le está yendo el audio. Profe, se le entrecorta acá, pues no le entendemos lo que está diciendo. básicamente, Profe, no lo estamos escuchando, no. Escuchaste que dijo lo que hablamos con la coordinación. sí, un segundito. Subdirección de centro, pues hemos recibido o digamos, hablado respecto pues a los encuentros sincrónicos y al calendario que el SENA pues nos ha destinado para, digamos, hacer cierre de lo que tiene que ver con, digamos, con esta fase y lo que tiene que ver con la parte de desarrollo. Nosotros, digamos que esté pendiente, pues el día de hoy vamos a hacer ejemplos que están relacionados con el uso de listas y vamos a trabajar, digamos, los mismos para que, digamos, podamos terminar ese capítulo y ya con ello, pues quedaría pendiente trabajar funciones, que sería el último encuentro sincrónico que realizaríamos la próxima semana. Ya con ello, pues digamos que ahí ya tengo entendido, porque vuelvo y aclaro, estos encuentros sincrónicos que hemos tenido en estos días o digamos durante todos los trimestres ha sido, digamos, más como que todo que sirva de refuerzo o que sirva de iniciación para lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Y digamos que en esa misma medida, digamos que no hay actividades obligatorias o que estén relacionadas en el curso semilla con el mismo. Entonces, digamos que ahí yo no les puedo decir que las actividades que están relacionadas conmigo, con esta parte técnica, pues van a estar abiertas porque ustedes realmente no tienen actividades abiertas conmigo. Pero con los demás instructores, en el caso de Álvaro y los otros instructores que ustedes tienen asignados, pues deben hablar con ellos. Seguramente yo les voy a también, digamos, a dejar habilitadas las actividades. No sé, muchachos, si ustedes me pueden comentar cuáles son las actividades que están relacionadas en qué guía van
qué actividades en este momento están realizando dentro de su proceso de aprendizaje. Me gustaría que por favor me pudieran comentar un poco al respecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, al respecto, pues es que yo he estado pues como bastante perdido, bastante embolatado con varias cosas pues como de trabajo, también pues con un tema de salud con mi papá. Entonces digamos que los últimos 2 meses no he podido hacer nada, estoy supremamente atrasado en todo lo de la plataforma. Quería saber si de pronto usted sabía, profe, si las actividades que hay, hasta cuándo hay plazo para montarlas, pues para ver si ya en estos días que estoy un poco más, con más de tiempo, puedo irme desatrasando. Muy buena pregunta. Básicamente, pues yo creo que lo que voy a hacer es dejarles activas todas las actividades. Yo tengo entendido, pues digamos que en el caso mío, pues seguramente yo voy a seguir con ustedes en virtual y pues ya de pronto explicándoles temas de programación orientada a objetos y similares, pero digamos, los profes de contrato, como el caso de Álvaro y otros instructores, pues normalmente ellos inician en febrero. Y digamos que en esa misma medida, la idea es que ustedes en vacaciones van a tener activa la plataforma de manera que puedan subir actividades desde, digamos, los orígenes hasta ahora. Y seguramente van a tener activa la plataforma hasta enero 31 para subir actividades. Entonces yo creo que, digamos que aprovechando esta grabación y esta reunión, pues antes de entrar como en materia de lo que son listas, pues sí es importante, digamos, que aprovechen, no solamente de pronto en el caso suyo, estimado Juan, que digamos todos, si la verdad este año no ha sido fácil, pues para mí, yo sé que para muchos, y entiendo perfectamente lo que es tener inconvenientes y saber que pues los mismos muchas veces interfieren con sus con nuestros proyectos de vida. Y sé que, digamos que en esa misma medida, pues a veces uno se cuelga con ello. Pero existe esta coyuntura que siempre se da en diciembre, donde prácticamente hay un mes, prácticamente llamémoslo muerto, donde, digamos, no va a estar disponible, o si está disponible en los foros, si están disponibles los correos, pero pues no va a haber hasta más o menos 17, 18 de enero, que posiblemente la fecha de reintegro mío de mi periodo vacacional, que de pronto les pueda responder y dar solución a lo mismo. Es por eso que nosotros como instructores, en este caso, pues garanticemos que todas las actividades que todos los links y todas las entregas estén disponibles para que ustedes suban y que personas como en su caso y seguramente el caso de muchos tengan esa oportunidad de ponerse al día, tengan esa oportunidad de adelantar esas actividades de manera que siendo el 31, cuando ya ingrese el profe Álvaro o si de pronto a mí ya me dan la indicación de continuar de pronto con respecto a las actividades ya propias de lo que tiene que ver con las guías de aprendizaje, entonces ustedes puedan tener eso al día. Es decir, es una especie de, digámoslo, pues de amnistía porque digamos que esa es justamente la idea, que ustedes puedan entregar actividades en esos días de manera que cuando nos reintegremos puedan ustedes continuar su proceso formativo y esa es precisamente la idea. Entonces, Juan, en ese caso, pues, digamos, respondiendo y tratando de ser un poco más breves, que sí, que las actividades normalmente van a estar activas todas y posiblemente en febrero se esté dando inicio nuevamente al derrotero tal desde el punto donde terminaron con los profes técnicos, la guía donde están en este momento y que de ahí hacia atrás pues ustedes tengan la posibilidad de ponerse al día. No sé si Juan al respecto pues esto le soluciona la inquietud que tiene.
Profe, sí, bastante me tranquiliza su respuesta porque de verdad que sí estoy bastante atrasado, entonces la idea es ponerme al día, pues porque es que ya llevamos un buen rato en este proceso, pues eh, no le hemos dedicado el tiempo que se merece, pues por lo que le acabo de comentar, pero pues antes de haber tenido estos inconvenientes ya habíamos invertido un buen tiempo en todo el proceso y con ganas pues de sacarlo adelante, ¿cierto? Pero sí, como usted dice, a veces pues se nos presentan situaciones que nos complican un poquito esa parte, pero me tranquiliza bastante, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Alexander, ¿ustedes en qué guía y en qué actividad de la guía van? ¿Usted me podría, por favor, dar Sí, más luces al respecto? si me permite un momento, entro a la Sí, señor, página. claro que sí. Claro que sí. Sí, una pregunta mientras que voy ingresando. Sí, señor. Nosotros tendríamos que esperar por los profesores que dan estas, por lo menos que si física, que si esas que no son como tal de desarrollo de videojuegos. O sea, no, Esperar en, digamos, que sean que los asignados. asigna, sí, Digamos que sí, digamos que pasa exactamente lo mismo que con los técnicos. Todos digamos que toca esperar a que se haga la asignación respectiva de los profes, pero aquí ya les viene el pero, que si en algún momento ustedes ya tienen conocimientos previos de ciertas actividades de aprendizaje, por ejemplo, a excepción, aclaro, de derechos fundamentales, ustedes pueden ir desarrollando y adelantando actividades y lo que hacen es esperar ya que el docente o el instructor se una a la ficha de ustedes y una vez ya esté unido, ustedes, pues digamos, ya con esas actividades adelantadas digamos que el instructor le determine si efectivamente lo que ustedes entregaron es correcto, es pertinente, es veraz, y con ello, pues ustedes pudiesen ir adelantando esas actividades y que ya solamente él haga la revisión y la calificación. ¿Por qué les digo que derechos fundamentales es la única? Que no, porque es que derechos fundamentales es, digamos, un resultado de aprendizaje, es una competencia que es propia de, digamos, de un acuerdo sindical que tiene que ver con el tema de trabajadores y es una cátedra como tal que los instructores que la orientan tienen que tener un curso previo, es decir, no cualquier instructor lo puede hacer. Y en esa misma medida, pues tiene unas connotaciones especiales que, digamos, que impiden que de pronto un aprendiz, digamos, que pueda adelantar ello y después se la revisan porque pues la idea es que tengan los encuentros sincrónicos. El resto ustedes pueden ir adelantando y ya lo que se esperan es cuando el instructor llegue para que les haga la revisión y les haga la respectiva evaluación, si tienen el conocimiento. Si no lo tienen y digamos que deben esperar a que el instructor sea asignado por la coordinación académica, entonces en ese caso sí es importante que hablen con el líder de ficha para que él a través sea puente entre ustedes y la coordinación para que sea asignado ese recurso, pues teniendo en cuenta que en virtual hay algo que es diferente a presencial y es que aquí las guías son integradoras, es decir, las guías incluyen todo e incluyen actividades que están asociadas también con matemáticas, con física y se tienen que ver en simultánea, lo que no pasa en titulada, donde matemáticas, digamos, si no hay un instructor este trimestre que la pueda orientar, pues se puede programar el otro y no hay problema. En este no. O sea, porque las guías llevan un derrotero, porque hay un cronograma, y si el instructor no es asignado, pues obviamente ahí se presentan retrasos. Entonces, sería como la indicación, estimado Alexander, respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de matemáticas. No sé si está claro o tienes de pronto alguna duda adicional que con mucho gusto le podemos solucionar. ah, mm,
Pues sí, esa parte queda clara que tenemos que ir haciendo las actividades. Sin embargo, bueno, tendríamos que ver según el cronograma. Creo que vamos por la guía 4. Lo último que entregamos fue el informe, el High Concept Document del videojuego, que se hizo la revisión, varios compañeros participamos. Eso fue el último que hicimos con el profesor como tal. Ok, Y hasta entonces allí. digamos que en esa misma línea, entonces la verdad es que ustedes van en esa actividad. ¿Qué pasa? Que ustedes si quieren pueden ir adelantando, más no es obligatorio que continúen. Si ustedes ya están al día, pues pueden salir y disfrutar de sus largas y merecidas vacaciones como tal. Lo que se dejarían es activas, valga la redundancia, las actividades de la guía 4 y se dejarían activas también seguramente la 3, la 2. Claro que eso ya le voy a preguntar a Álvaro, pero normalmente se dejan activas esas evidencias para que ustedes las puedan cargar y quienes no estén al día puedan ponerse al corriente y aprovechar este espacio de diciembre. Entonces, por ejemplo, Alexander, que usted normalmente pues siempre está como al pie del cañón, yo creo que usted va al día y por ende no tiene necesidad de adelantar y ya podría disfrutar de sus merecidas vacaciones. Vale. Sí, señor. Bien, entonces denme un segundito, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, muchachos, entonces vamos a compartir pantalla. Denme un segundito. Bien, entonces la sesión anterior, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en este momento, muchachos? Sí, Sí, sí. profe, ahí se ve. Listo. Entonces, estábamos viendo lo que estaba relacionado con listas. Entonces, les comentaba en el video anterior que las listas son una estructura de datos que permiten, al igual que los arreglos, llámense matrices, vectores, de almacenar varios elementos de un mismo tipo, utilizando, por así decirlo, una sola máscara. Pero tienen una ventaja grandísima respecto a lo que son las listas, tienen una ventaja grandísima respecto a los arreglos y matrices que habíamos visto anteriormente, y es que las listas son dinámicas. Nosotros veíamos que cuando trabajábamos con matrices, entonces, por ejemplo, yo llegaba, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, sí lo escuchamos. Sí, profe. Listo. Entonces, lo que hacía uno era, tenía aquí, por ejemplo, int, y tenía, por ejemplo, matriz, y yo decía entonces matriz es igual a new int 400. Voy a ponerle 400. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si esos 400 yo solamente iba a necesitar 5 elementos, pues desperdiciaba
395 posiciones en memoria. Entonces, pues eso era un desperdicio gigante. Y por el contrario, si en vez de 400 resulta que por algún motivo los datos que estoy almacenando son mucho más y se pasan de ese tamaño, pues entonces voy a tener un error de sobrecarga y no lo va a poder hacer. Entonces, digamos que eso, el problema de la memoria es grande. Mientras que con las listas, entonces yo digo list, entonces digo que voy a crear una lista de enteros llamado lista y la tengo que instanciar y ahí yo tengo una ventaja. He creado una estructura, pero esta no tiene elementos y yo puedo ir sacando y puedo ir ingresando elementos de la misma a través, por ejemplo, de add. Entonces yo digo, por ejemplo, voy a ingresar 100 elementos aleatorios a la lista. Entonces voy a crearlo con un ciclo for. Igual 1 y menor igual a 100 y más. No empecé en 0, empecé en 1, por eso hasta menor igual. Y voy a crear entonces un tipo de dato random, num aleat, le voy a poner igual new random, en el cual pues aquí yo ya voy a empezar a generar los números. Entonces voy a decir lista.add, bueno, voy a colocarle aquí otro variable. Bueno, lo puedo decir acá y digo que adicione aleat.next y digo que quiero que sean números entre 1 y 100. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, voy a generar números entre 1 y 100. Aquí lo estoy haciendo y con add él automáticamente los va adicionando. Miren que yo ahí no tengo necesidad de ir controlando que añade el a tal posición. No, él lo hace solito. Y si ya quiero listarlos, lo puedo hacer, digamos, de la misma manera que lo hacía a través de los arreglos o matrices. Entonces vamos a hacerlo. Aquí sí debo empezar el ciclo en 0 y el ciclo va hasta lista.count. Esta propiedad count de la lista me indica cuántos elementos he adicionado. Entonces miren que si tiene 100, pues sería el ciclo desde 0 a 99 y voy a imprimir como tal los mismos. Voy a utilizar write, no write ln, porque recuerden que no quiero dejar el salto de línea. Y digo que de lista quiero la posición yésima. Y a esto pues le voy a adicionar un guión para que se vea. Y como siempre, que no se olviden las buenas costumbres del read key. Vamos a ejecutarlo. Bueno, como siempre, la ejecución primera es un poco más lenta.
Vamos a esperar. Perfecto. Ahí están nuestros números generados. 100 números como tal. Entonces, digamos que miren que la lista lo hizo de una manera interesante. Ahora, lo que les decía a ustedes la sesión anterior, que hace parte de la documentación que nos ofrece la MSDN, que es la Microsoft Developer Network, es que si yo quisiera dame un segundito acá. MSDN list en C#. Ah, pero me salía aquí a este lado. Él tiene una serie de operaciones que me van a permitir, digamos, hacer una cantidad de operaciones que yo no lo tenía anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta lista me retorne ordenada. Entonces, yo pudiese hacer, después de este ciclo, pudiese decir lista.sort. Él inmediatamente, con este sort, lo que me está haciendo es ordenar la lista. En este caso, por defecto, lo hace de menor a mayor. A ver, si yo lo quisiera hacer de mayor a menor, vamos a mirar si lo permite. En forma descendente. Entonces vamos a revisar. Lo pudiese hacer con otro tipo de operaciones que son tipo linku, o lo pudiese hacer de esta manera, digamos, en la parte descendente. Pero en la forma ascendente, yo lo pudiese trabajar directamente solamente con esta palabra sort. Vamos a mirar si es real. Vamos a correrlo. Bueno, es que aquí tengo que decirle lista es igual a lista.sort. Vamos a mirar qué me dice. No puedo convertir void a esto. Entonces, denme un segundito. Vamos a mirar cómo se la convertimos. Cómo la ordenamos a través de sort. Sí, solamente con sort debería haberlo permitido. Ya, pero ya sé cuál fue la burrada mía. Es que le puse el sort antes del read key, pero tiene que decir antes del ciclo. Claro, porque es que en este ciclo es que estoy imprimiendo. Y yo lo estaba poniendo a imprimir primero y luego a que lo ordenara. Ahora sí, observen que ahora sí la lista me ha quedado ordenada a través de sort. Imagínense, muchachos, que tuvieran ustedes un elemento tipo array, tipo matriz, y tuvieran que ordenarlas. Tendrían que utilizar métodos como burbuja, como quicksort o algoritmos de esos que pues, son implementables, pero que son algo dispendiosos hacerlo, aunque digamos ahora con ChatGPT y este tipo, digamos, de herramientas no se hace tan dispendioso. Pero nosotros tenemos, con una sola instrucción, podemos tener una lista completamente ordenada. Entonces, miren lo poderoso que es esto. Si yo llevo esto a un contexto como el de Unity, ustedes cuando están construyendo un escenario en un videojuego y ustedes van instanciando enemigos, instanciando objetos, instanciando armas, instanciando otro tipo de cosas, hay un método que es el find, en donde yo puedo buscar elementos dentro de mi escenario y es lo que me retorna justamente es una lista. ¿Y cómo hago yo para buscar elementos, digamos, dentro de esa lista? Entonces, dentro de esta documentación que nosotros tenemos de la MSDN, tenemos, por ejemplo, el index of,
Entonces aquí podemos decir, búsqueme el objeto que aquí pongo y me busque en qué índice está. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí console.writeLine lista.indexOf y digo que me busque, digamos, qué sé yo, 5. Y voy a correrlo. Lo revisamos. Vamos a ver. Pienso que voy a meterle otro writeLine para que se vea. Perfecto. Y vamos a correrlo. Entonces él me dice que el 5, o que el de la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hay un 5. ¿Sí? Voy a buscar la posición, o voy a buscar 20 acá, index of 20, y observen algo. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20. Observen que la 20 está en la 20. Entonces miren que yo aquí con este tipo de funciones yo puedo hacer este tipo, digamos, de elementos. Puedo hacer este tipo de artificios. Si yo puedo utilizar, por ejemplo, el caso de remove, aquí está. Entonces yo puedo borrar la primera existencia de un objeto. Entonces, ¿por qué especifica que la primera existencia de un objeto? Porque en las listas pueden haber elementos repetidos. Entonces, en este caso, miren que aquí yo tengo 3 7. Si yo le dijera a esta lista que me eliminara el 7, él me eliminaría el primero y dejaría los otros 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir esta lista. Luego de esto, le voy a decir lista.remove. Voy a decir que elimine el 7. Y luego de eso, que vuelva a imprimir la lista para que pues, veamos que efectivamente sí hizo la eliminación. Pues por probabilidades estadísticas, se supone que el 7 debería aparecer. Ahora es que no genere un 7 y quedemos así todos plop. ¿Vio? La ley de Murphy aplicada. En esta lista no genera un 7. Volvamos a ejecutar. Ave María. Aquí sí. Miren que había un 7 y en la segunda lista, al decirle remove, él eliminó el 7. Si hubieran habido varios 7, él hubiera eliminado solo el primero, no elimina todos. Entonces, observen que este tipo lista, yo no solamente puedo manejar enteros. En esta lista, como está indicado acá, en todo lo que sea documentación de Microsoft, cuando está esta T, está indicando que es cualquier tipo de dato, sea nativo de C#, o sea que usted lo cree. Entonces vamos a suponer que usted en un escenario tiene una clase de tipo enemigo y usted crea varios enemigos en el escenario. Usted pudiese utilizar a enemigo como tipo de dato. Y eso tiene unas potencialidades enormes, porque entonces usted dice, va a tener una lista de enemigos, una lista de ítems, una lista de obstáculos, una lista de... Y todo lo puede hacer a través de esta instanciación de T. Y todos estos elementos y todas estas funciones, usted las pudiese utilizar como tal en Unity. Entonces quiero remover todos los elementos, puedo decirle un remove all. Si quiero cortar la lista, puedo decirle slice y corta desde un pedazo a otro. Y puedo hacer una cantidad de cosas. Vamos a probar, por ejemplo, ese slice. Entonces yo digo, lista 2 es igual a lista 1 punto slice, perdón, a lista punto slice.
No está slice. Miremos acá. No aparece, no está acá como tal registrada. Rarísimo, porque en la documentación, si ustedes ven, aquí sí aparece slice, no me está dejando utilizarlo. Debe ser por la versión de pronto del framework. Claro, están para framework.9. Seguramente si utilizáramos un framework como 481, seguramente no tendríamos no tenemos ese método. Por eso también es importante en la documentación buscar para qué versión lo estamos utilizando. Y efectivamente, Slice no está definida para esta versión del framework, por eso no lo podía hacer. Reverse, si yo quiero ordenar, pero al contrario, tenemos también aquí como destacable, aquí sí, se llama getRange, para crear una copia de los elementos. Entonces aquí yo le pudiese decir lista.getRange y digo que me traiga los elementos del 5 al 10 y voy a crear una nueva lista. Entonces aquí digo lista 2, es del tipo list, entero, la voy a instanciar. Y aquí la copio y aquí la voy a imprimir. ¿A quién? A lista 2. Lista 2 y lista 2. Vamos a poner varios write line para que se vea como la diferenciación entre las mismas. Aquí está. Listo. Y vamos a correr. El que debería crearme una lista con los elementos que están entre los rangos que le indicamos. Vamos a ver. Y efectivamente me creó, le dije que creara en el rango de 5 a 10 y efectivamente. Ojo que aquí esto se puede confundir. Como hay elementos repetidos, entonces él me coge 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí es importante tener en cuenta que él coge los extremos y me genera, digamos, esa lista nueva como tal. Entonces vamos a revisarlo. Dice que getRange 510. Entonces me va a coger los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los que empiecen en 3, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es el problema? Que él me coge los diferentes. Entonces empecemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero no entiendo por qué me está generando acá. Dame un segundito que... porque le dije... A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a mirar un poco la documentación, que esta respuesta que me dio el compilador como que no me convenció mucho. Cuando hice un shall all, vamos a mirar acá. Cuando dice que es una shallow copy, contiene los elementos de la selección. Tiene referencias a otros objetos, estos no son copiados. Contiene solo las referencias de elementos en la colección. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que, por ejemplo, en este ejemplo, me está diciendo getRange 2.3. Ya. No, esto tiene un funcionamiento diferente. Este no me permite cortar la lista. Este habría que hacer una diferenciación o tiene un elemento diferente o un manejo diferente.
a lo que es el getRange, dice crea una copia superficial de un intervalo de elementos. Se supone que si estamos hablando del 5 al 10, él debería haberme tomado, voy a volverlo a correr para ver si esto queda un poco mejor ejemplificado. Insisto, creo que con el método de slice es más fácil. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si hay 5 elementos. Claro, empezando por el quinto, pero él toma diferentes hasta los 5 elementos diferentes. Ahí está. Entonces utiliza del 5 al 10, empezando por el 5, que es el 10, es un poco complicado, hasta el 17, que es el quinto elemento distinto. El 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero él copia también los repetidos. O sea, si hay repetidos, él los duplica y no los tiene en cuenta porque él asume que son diferentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde no me cuadra, porque él aquí debería haber generado el corte con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es un poco extraño, por así decirlo. El getRange puede ser inclusive que sea un bug como tal. Este sí me queda de tareita explicar un poco más porque pues aquí me generó resultados que no son realmente coherentes con lo que está en la documentación de listas en Microsoft. Ahora, si yo ya me salgo un poco de este contexto de Microsoft y mido list en Unity, entonces aquí ya tenemos otra notación en cómo es que funcionan las listas en Unity. Pero miren que acá, como es derivado del C#, son listas genéricas y miren que funcionan tal cual les acabo de explicar en C#. Entonces miren que ustedes pueden tener la tranquilidad de que las listas que acabamos de ver tienen el mismo funcionamiento en Unity. Sin embargo, pues si ustedes quieren ver un poco más la documentación como tal, pues él nos dirige Unity justamente a lo que estábamos viendo ahora respecto a cómo funcionan las listas en C# como tal. O sea, no tiene, en el caso de Unity, pues no tiene nada diferente a lo que nos ofrece el lenguaje C#. Entonces, no sé, chicos, Juan tiene la mano levantada. Bien pueda, Juan. Sí, profe, una preguntita. Profe, con esas listas, o sea, así utilizando ese tipo de listas, es que se generan los algoritmos procedurales. Sí, Pues me señor. refiero a que, por ejemplo, en los videojuegos, por ejemplo, un videojuego de mundo abierto, alguna cosa así, cuando uno va caminando y va generando un mundo diferente cada vez, con elementos diferentes, se genera así, con listas. O sea, me imagino que se ponen los objetos, se predeterminan algunos objetos, se les asigna un número de lista en un vector o algo así, y después se van llamando aleatoriamente, ¿o qué? Digamos que es una de las formas en que justamente, como bien lo dice, de una forma procedural, se puede generar un escenario, porque usted dice, mira, voy a crear una lista de objetos, llamémoslo así, qué sé yo, usted va a crear un escenario. Entonces usted dice, voy a poner rocas, voy a poner el ejemplo de rocas, porque son, digamos, objetos ornamentales de un escenario o que puede generar daño. Digamos, vamos a suponer que las rocas le quitan sangre al personaje principal. Entonces usted puede crear una lista de rocas, pero las rocas tienen unos atributos como, por ejemplo, el tamaño, la posición, en qué posición se encuentra en el escenario. Y justamente entonces uno lo que hace es guarda esas coordenadas y guarda, por ejemplo, el tipo de roca y toda esa cantidad, lo guarda en una lista, de manera que
motor del videojuego es capaz de, a partir de esa lista, recrear completamente el escenario personalizado, de manera que usted pueda después, posteriormente, recuperarlo y dentro de la jugabilidad como tal, pues que tenga, digamos, esas características. Entonces, es una de las formas en que uno pudiese almacenar esas características de un escenario. Entonces, el ejemplo que usted nos enuncia es bastante pertinente, relacionado, por ejemplo, a cómo se pudiesen trabajar esos escenarios utilizando Unity, el tipo de dato, con el tipo de dato lista, utilizando, digamos, de ese tipo procedimental en el momento de la generación de un escenario o de generar algo que usted requiera y que justamente pudiese utilizar las listas como esos almacenamientos que uno requiere. Entonces, la verdad, el ejemplo es bastante acertado y es bastante pertinente a lo que estamos expresando en este momento. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé, profe. Bueno, no sé si queda alguna pregunta adicional para ya enviarles ejercicios de listas y que puedan, digamos, trabajar ejemplos de las mismas. Sí, todo claro, profesor. Bueno, muchachos, entonces la próxima semana, en nuestro último encuentro sincrónico del año, vamos a ver lo que son funciones. Las funciones, digamos, ya son un tipo de data que me va a permitir a mí crear, digamos, herramientas o crear elementos de una forma más modular, de manera que ahí ustedes ya pueden verse un poco más, digamos, poder crear módulos, aunque la palabra realmente no es un módulo, pero uno lo pudiese decir, funciones para que puedan ser reutilizadas durante la ejecución de un programa. Entonces nosotros digamos que vamos a empezar a enfocar cómo se trabajan las funciones en C#, cómo se crean, y a partir de esa creación, pues que ustedes puedan generar estos algoritmos que van a utilizar en Unity. En Unity, digamos, no se utiliza tanto como una función, sino como un método de clase, pero de todas maneras, un método de clase se asimila mucho a lo que es una función. Entonces, a través de este concepto, pues, digamos, ustedes van a entender mucho más cuando están codificando en Unity, cuando tienen, por ejemplo, ese voy start, que es, digamos, el módulo principal o la función principal por donde arranca un videojuego en Unity, y los otros tipos de funciones o más bien métodos que existen, y seguramente ahí los van a entender mucho mejor con la explicación que vamos a hacer de funciones. Y ya con eso, pues, daríamos por terminado el tema de programación estructurada, y ya pues sería ya planear con Álvaro si para el siguiente año, pues dependiendo de cómo se plantee, pues cómo va a seguir la ejecución de las fichas, pues se puede ver algo de programación orientada a objetos, de manera que le pueda sacar mucho más gusto a todo lo que tiene que ver con Unity, y ahí sí ya, pues seguramente van a poder hacer unos scripts mucho más poderosos. Entonces, no sé, muchachos, si queda alguna duda adicional al respecto. Profe, nada, todo claro, muchas gracias. Alexander, ¿alguna duda? Muchas gracias, Juan. Alexander, ¿alguna duda? No, todo claro. Quedamos a la espera entonces de los ejercicios. Bueno, señor, con mucho gusto. Entonces, muchachos, siendo las 9:28 de la noche, voy a dar por finalizado el encuentro sincrónico de hoy. A todos ustedes les agradezco su presencia y que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.
Lo mismo, Hasta profe, pronto. muchas gracias, que descanse. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.